qué te traumatizó tanto que cambió toda tu forma de vida? No suena demasiado traumático cuando se escribe, pero cuando era más joven, Siempre teníamos cobradores de deudas o alguaciles en la puerta. a veces estaba solo en casa y golpeaban la puerta y gritaban a través del buzón. Incluso hubo momentos en que terminaron en la casa y comenzaron el proceso de calcular todos nuestros artículos que se iban a llevar. Esto sucedió durante la mayor parte de mi niñez y adolescencia. La verdad es que fue mucho más aterrador para mí entonces. Sin embargo, ahora tengo 21 años y sigo entrando en pánico cuando llaman a la puerta y no espero a nadie. Joder, te entiendo. Cuando tenía 9 años, los coleccionistas nos llamaron a nuestro teléfono fijo. Una vez que mi mamá no estaba en casa, tomé el teléfono. Cuando entendieron que yo era la hija de mi mamá, una niña de 9 años, me dijeron que mi mamá iría a la cárcel y que me avergonzaría de ella. Qué jodido es eso de decirle a una niña que su mamá irá a la cárcel. Le quitaron el auto a mi mamá cuando yo tenía alrededor de 3 o 4 años. Y regalaron a mi primer perro porque ya no podíamos permitirnos alimentarlo. Siempre me ha aterrorizado perder cosas, tanto posesiones como personas y animales. Todavía no tengo seguridad financiera y me preocupa todos los días lo que me pueden quitar. Crecer con padres que se resentían y peleaban constantemente pero se negaban a divorciarse. Me ha hecho incapaz de sentir nada más que petrificado y sofocado por las relaciones. Mis padres se divorciaron cuando yo estaba en tercer grado, pero incluso después nunca los vi besarse o ser románticos con nadie. Recuerdo que se sentía tan extraño siendo un adolescente y en la casa de un amigo. Y en realidad ver a padres que se gustaban o mostraban emociones. Pensé que era raro, hasta que fui a la universidad y vi a más familias. Luego me di cuenta de que era la mía la que era rara en ese departamento. Esto golpea tan fuerte que mis padres solían tener peleas de gritos durante la mitad de la noche hasta el punto en que mi madre consideró seriamente el divorcio. Pero nunca lo hizo. Esto me marcó bastante y me disuadió de la idea del matrimonio porque no quería terminar como mis padres. Atrapado en un ciclo de conflictos sin fin que derivó en gaslighting y manipulación emocional. Utilizando a mi hermano menor como chivo expiatorio. Tengo mucha dificultad para procesar los conflictos e incluso los desacuerdos más pequeños me hacen sentir impotente de alguna manera. Tengo la suerte de contar con un gran terapeuta que me ha ayudado a comprender mejor mis emociones. Pero años de ver a mis padres gritándose sin cesar me ha dejado con una gran cantidad de traumas sin resolver. Cuando tenía 12 años mi mamá fue diagnosticada con cáncer. Fue de crecimiento lento. Se convirtió en nuestra normalidad. Cuando tenía 19 años ella ingresó en un hospicio. Pasé mis primeras vacaciones de verano en la universidad cuidándola mientras estaba postrada en cama. Con un dolor insoportable, delirante, alucinando, se despertaba por la noche llorando y yo era el único lo suficientemente paciente para calmarla, y solo por lo general. A veces ella estaba demasiado alejada de la realidad. La peor parte era que todavía sabía que lo que estaba diciendo no tenía sentido. Pero se sentía real para ella y estaba tratando de comunicar una necesidad que sabía que no podía satisfacer. Todo fue horrible. Pasaban tantas cosas que ni siquiera puedo poner en palabras. Sufrimiento que ni siquiera puedo comprender. Empecé a beber y fumar. Bebí para dormir la mayoría de las noches y realmente creo que me mantuvo cuerdo. Aunque ella no moriría. Ella me rogó que la matara. Durante mucho tiempo, incluso después de su muerte, me sentí egoísta por no haberlo hecho. Cuando la transfirieron al hospicio para pacientes hospitalizados, siguieron empujando la camilla, inclinándola hacia adelante y hacia atrás para bajar los escalones. Salir por la puerta y subir a la ambulancia. En este punto, tenía meds en los huesos y cualquier tipo de movimiento como ese le causaba un dolor que se sentía como si sus huesos se estuvieran rompiendo. Ojalá pudiera olvidar el sonido que hizo. Ni siquiera puedo describirlo. Después de eso, subí las escaleras, bebí vodka y lloré. Fue la última vez que la vi. Cuando tenía 21 años, comencé a hablar con mi gemelo nuevamente más allá de una pequeña charla. Cumplimos 24 en 2 semanas. Todavía no hemos hablado de mi mamá. No solo superas esa mierda.
Joder, esta es la razón por la que necesitamos un movimiento de muerte con dignidad. Sus últimos días no deberían haber sido así. Debería haber podido evitar todo ese dolor e irse en sus propios términos. Lamento que ambos hayan tenido que pasar por eso. Cuando cumplí 15 años, comencé a notar algunas cosas extrañas en mi familia. Mi hermana siempre era la preferida y recibía todo el cariño y la atención, mientras que yo era tratada como si fuera invisible. Además, noté que había una especie de secreto en la familia, algo que todos sabían pero que nadie quería hablar. Fue entonces cuando empecé a sospechar que era adoptada, aunque mis padres siempre me habían dicho que era su hija biológica. Algo en mi interior me decía que no era cierto, así que decidí investigar por mi cuenta y descubrí la verdad. Efectivamente, era adoptada, pero lo que fue aún más impactante fue descubrir quiénes eran mis verdaderos padres. Resulta que mi tío, el hermano de mi padre adoptivo, era en realidad mi padre biológico. Me había dado en adopción porque no podía cuidar de todos sus hijos, pero se había quedado con los demás y me había dejado a mí. Lo peor de todo fue descubrir que mi primo mayor, que había fallecido unos años antes, en realidad era mi hermano biológico. Fue un golpe muy duro para mí, ya que nunca lo había conocido y siempre había pensado que era mi primo. Cuando confronté a mis padres adoptivos, ellos lo negaron al principio, pero finalmente, me dijeron la verdad. En realidad eran mi tía y mi tío, y habían accedido a adoptarme solo por presión familiar. Nunca me habían querido como a una hija propia, y para ellos, yo era un error que no podían volver a cometer. Fue un shock para mí descubrir todo esto, pero al menos ahora sabía la verdad sobre mi origen. Cuando estaba en primer grado me gustaba un chico de mi clase. Fuimos grandes amigos durante la mayor parte de ese año. Se enfermó y falleció antes de que terminara el año escolar. Me rompió el corazón y realmente no lo entendí. Luego, cuando estaba en segundo grado, había un niño y su hermana de los que me hice muy amigo. Él y su hermana fueron atropellados por un conductor ebrio un fin de semana y ambos murieron. Entonces, después de perder a mis mejores amigos en solo un par de años, realmente me volví un solitario. Realmente nunca he hecho buenas amistades con nadie desde entonces. Tanto miedo de perderlos. Ahora tengo 60 años y estoy bastante feliz de estar solo. Muchas gracias a todos. Responderé algunas preguntas aquí. Estoy muy feliz y contenta. He tenido una vida increíble. Solo que no muchos mejores amigos. En su mayoría conocidos. He estado casado. Ahora divorciado. Por supuesto que he tenido muchas otras personas cercanas muertas. Es un hecho de la vida. Creo que ser tan joven cuando estas personas en particular fallecieron me golpeó duro. Sí, he tenido terapia durante años y me ayudó mucho. Amo mi vida y me divierto con muchas aficiones y viajes. Simplemente no salgo con un grupo de personas. Realmente soy un solitario. Disfruto inmensamente de mi propia compañía. No tengo miedo de morir. Aprecio envejecer y recordar mis muchas experiencias. Tuve pensamientos suicidas desde mi adolescencia hasta mediados de los 30. Pero la terapia y la combinación adecuada de medicamentos para mí en esos momentos. Y sí, pienso en mis amigos de la infancia. Pero elegí recordar los buenos tiempos y esperar que nuestra amistad mejorara sus cortas vidas aquí en la tierra. Gracias a todos por su cariñosa preocupación. Mi esposa teniendo una aventura con un ex poco después de que gasté mis ahorros en una casa para nosotros. Perdí una esposa, un hijastro, mascotas, casa, dinero y mi trabajo secundario. Todo en un día. Fue hace más de 2 años y todavía tengo muchos sentimientos desenfrenados hacia eso. Interrumpió mi concentración en mi trabajo principal y me provocó una depresión severa. Lucho a diario para encontrar la paz interior para seguir adelante. Pero se siente inútil. Te siento y lo siento. Hace 10 años, el amor de mi vida tuvo una aventura y nos dejó a los niños y a mí. Solo nos dejó. Amargo divorcio. Bancarrota para mí y convertirme en madre soltera. Dediqué mi corazón y mi alma a criar a 3 hombres increíbles hasta la fecha. Me aferré a mi carrera. Logré no morir y reconstruí mis finanzas y mi vida como una persona soltera paso a paso. Según todos los informes, parezco normal y funcional para la mayoría. Pero por dentro solo estoy respirando.
Sé que nunca me recuperaré de esa traición y abandono. Mi ex esposa me engañó y luego amenazó con muchos juicios y simplemente me rendí. $60,000 en el departamento de tarjeta de crédito de cosas estúpidas que compró y puso en mi tarjeta de crédito. Y una casa que eligió cerca de su madre que terminó valiendo mucho menos de lo que pagué por ella. Ella también tomó una mascota. Vendí la casa por $20,000 menos de lo que pagué por ella. Fueron un par de años dolorosos y, como tú, los primeros 2 años fueron tan malos. Pero lo logré, he vuelto a salir. Todavía no he encontrado el indicado. Pero ha sido más agradable que cuando estaba casada con esa perra infiel y puedo hacer lo que quiera sin que una persona esté celosa todo el tiempo porque estaba proyectando. La primera chica de la que me enamoré murió hace más de 7 años. Nos conocimos a través de amigos en común. Tuvimos una especie de cita doble que básicamente consistía en que yo, una amiga y su prima pasaran la noche en su casa. Estaba tan atraído por ella que no podía creer que le gustara hasta que estuvo sentada en mi regazo besándose conmigo. Las cosas se complicaron un poco después. Nos reunimos intermitentemente algunas veces. Luego ella lo interrumpió debido a algunos rumores que escuchó sobre mí. Todavía no tengo idea de qué estaba hablando, aunque no lo abordé correctamente. Volvimos a ponernos en contacto 6 meses después y comenzamos a acercarnos de nuevo. Luego, un silencio absoluto. 3 años más tarde fui al hospital de mi ciudad natal a causa de una lesión en la espalda. La conocí allí por accidente, atada a una silla de ruedas y completamente drenada. No podría haber pesado más de 40 kilogramos. Probablemente menos. Tuvimos una conversación final, corta e incómoda. Luego una enfermera la llevó de regreso a su habitación. Una semana después estaba muerta. Tantas cosas que quedaron sin decir. Tantas oportunidades de felicidad desperdiciadas. Y el sentimiento autoritario de que la vida era tan frágil. Todo podría terminar tan rápido. Después de eso, decidí vivir sin remordimientos. 7 años y medio después. Traté de sacar lo mejor de todo y no dejar piedra sin remover. Puede que no haya sido perfecto, pero estoy muy contento con cómo resultaron las cosas. En cualquier caso, descansa en paz. Linda, espero que ahora estés en un lugar mejor. Seguro que te lo mereces. Salí con este chico y realmente me gustaba. Lo amaba en realidad. Tuvimos una conexión realmente increíble. Él era un año mayor que yo, pero se graduó temprano y ya estaba forjando una gran carrera en la construcción. Estaba comenzando mi último año en la escuela secundaria y sentí que el momento no era el adecuado. Lo rompí, se lo tomó muy mal al principio y realmente no hablamos por un tiempo. Salió con otra persona y yo también. Pasó el año escolar, luego el verano siguiente y luego fui a la universidad. No salió bien y terminé de vuelta en casa. El verano después de mi primer año en la universidad encontramos el camino de regreso el uno al otro. No volvíamos a salir, pero hablábamos mucho y éramos bastante abiertos sobre nuestros sentimientos mutuos y sobre lo que salió mal la primera vez y cómo habían cambiado las cosas desde entonces. Se estaba mudando a Hawái y me dijo, mira, quiero que vengas conmigo, te amo, siempre lo he hecho, dejémonos de tonterías. Se iba de viaje para ver a unos amigos que se habían mudado a California y quería que lo pensara mientras él hacía eso. Se instalaba en Hawái y me ponía en contacto con él. Bueno, no quiero entrar en detalles, pero hubo un extraño accidente y se ahogó y murió. Nunca he estado más devastado en toda mi vida. Lo extraño hasta el día de hoy y pienso en él todo el tiempo todavía. Se había ido 12 años en septiembre. Estoy casado y tengo un hijo. Una familia propia, pero nunca dejaré de preguntarme qué podría haber sido. Ido antes de tiempo. Era como la mejor persona que he conocido. Todos lo amaban. Es cierto, solo los buenos mueren jóvenes. Mi mamá falleciendo. Es largo, pero es lo máximo que he compartido. Ella era literalmente el pegamento que nos unía a mi hermano, a mi padre y a mí. Era divertida, inteligente, cariñosa y hermosa. Ella era la madre perfecta. En 2016, toda mi familia estaba persiguiendo una carrera y rara vez nos veíamos. Las vacaciones actuábamos como si estuviéramos cerca durante unas horas y volvíamos a nuestros rincones de la vida. Entonces mi mamá tuvo un derrame cerebral. Estremeció a toda mi familia.
No debería haber vivido, pero lo hizo. Los médicos nos dijeron que hiciéramos los arreglos antes de que comenzaran la cirugía de emergencia. Pero ella vive y le tomó meses y meses de PT antes de ser liberada. Pasé 8 horas en el trabajo y venía a la unidad de cuidados intensivos a pasar la noche para estar con ella hasta que mi papá o mi hermano aparecían por la mañana. Enjuague repetir, rodeado de gente cayendo como jodidas moscas. Las alarmas sonaban, los trajes entraban, las familias lloraban mientras miraba a mi madre con un tubo en la garganta sin saber si tendría que hablar con los trajes esa noche. Le diagnosticaron moyamoya, que en japonés significa bocanada de humo, que representa la falta de flujo sanguíneo visual en el cerebro. Una enfermedad que a menudo se diagnostica en niños de entre 10 y 14 años o en adultos mayores de 40 años de ascendencia asiática. Que mi mamá tampoco lo era. Un aumento de la presión arterial con moyamoya es una sentencia de muerte. Debería, pero no fue así. Entonces ella se recupera. Tuvo que hacer 2 derivaciones cerebrales en las que toman una vena de su cuello y la colocan en su cerebro. Su cerebro incorpora la vena para darse un flujo sanguíneo saludable. Hicimos un lado y dejamos que se curara durante unos meses antes de intentar el otro lado. Luego le diagnosticaron cáncer de mama. Nos separamos. No pudo obtener el segundo bypass porque se necesitaba quimioterapia y la cirugía destrozaría el cuerpo mientras luchaba contra el cáncer. Perdió su cabello después de que le volviera a crecer debido al bypass cerebral. Ella era tan fuerte. Venció al cáncer. Tuvo su segundo bypass y finalmente terminó. Volvimos a nuestra vida normal como si nada hubiera pasado. Volví al trabajo. Mi hermano volvió a la carretera y mis padres compraron una casa. Ella ya no podía trabajar, así que mi papá tuvo que trabajar más duro. Bebí más, me distancié más y me aislé hasta hace unos años cuando fui a terapia. Hace unos meses nos encontramos todos después de que ella volviera de vacaciones con mi papá. Estaba en medio de una conversación cuando sufrió un derrame cerebral masivo. Tuvimos que volver a ese jodido hospital. Su cuerpo sufrió durante casi una semana antes de fallecer. No estoy seguro de cómo esto me cambia. Pero me siento cambiado. No sé si algunas cosas son mejores o peores. Simplemente no lo sé. Mis padres nunca pidieron nada en toda su vida y el mundo les dio esto. Nos dio esto y me rompe el corazón. Cuando tenía 14 años, mi abuela tuvo un derrame cerebral justo enfrente de mí. Esto fue en el día anterior. 911. Alguien llamó al operador, solicitó una ambulancia y le dio la dirección. El operador nos devolvió la llamada 5 minutos después y dijo que no podía encontrar la dirección. Fonéticamente los nombres de las calles sonaban igual y había que deletrear el nombre de la calle, y ya estaban en camino. FJ 5 minutos para un derrame cerebral es demasiado tiempo. Y el sonido de la sirena de la ambulancia que se acercaba me dio esperanza ya que no tenía ni puta idea de qué hacer o cómo ayudar. Me sentí tan perdido e incompetente mientras esto sucedía. Era el sentimiento más impotente del mundo. Juré ese día que nunca no estaría lista para una emergencia. Después de la escuela secundaria entré en servicios médicos de emergencia. Obtuve mi técnico de emergencias médicas. Habilidades especiales. Luego paramédico. Seguido por el departamento de bomberos. Esas habilidades han marcado la diferencia en innumerables vidas. Aunque me he retirado de esos campos, todavía soy voluntario y mantengo un kit BTLS, soporte vital básico para traumatismos, en mi vehículo por si acaso. Gracias por mirar. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si quieres ver más videos, suscríbete. Y si tienes algo que decir, deja un comentario. Adiós.